Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Imago Mundi. También estamos en las crónicas del domingo en Canal 2 Chilena FM, respectivamente desde el puerto de San Antonio. Continuando con este ciclo de entrevistas a científicos de la Universidad de Chile, hay un tema que hoy día nos convoca y que tiene que ver con la enfermedad del Alzheimer. Sin duda, uno de los males que causa mayor preocupación en la sociedad, pero también en lo que es el ámbito científico. Y en este sentido, hay varios especialistas, entre ellos el doctor y profesor de la Facultad de Ciencias Ricardo Maccioni, quien es líder de un proyecto que esperan a partir del año 2021 que los pacientes puedan reconocer si padecen o no la enfermedad, incluso si se podría desarrollar en el futuro. Bueno, esto va a ser parte de lo que vamos a conversar en el transcurso de este programa. ¿Qué tal, profesor Maccioni? Bienvenido a nuestro programa. Tengo usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Bandera. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, primero que todo agradecer el hecho de que esté con nosotros en este programa y lo primero, para presentarlo a nuestros auditores, nos gustaría que nos contase acerca de su trayectoria en el ámbito científico y también en el ámbito académico. La trayectoria es un poco larga. ¿Ya? Yo las había publicado ahora en mis memorias, mi experiencia con la enfermedad de Alzheimer de 50 años, estamos hablando de 50 años. Yo los primeros hallazgos, hoy día los estábamos recapitulando, son del año 75. O sea, larga data, como te veo investigando el tema, y las contribuciones han sido múltiples, reconocidas mundialmente, y han permitido abrir caminos. Eso es lo importante en una investigación que abra un camino con un nuevo paradigma que permita encontrar la solución al problema. Y este problema es la enfermedad de Alzheimer, una patología, ¿no es cierto?, cerebral, que tiene varios ribetes, multifactorial, no se debe a una sola causa, sino que a múltiples causas. En los comienzos de mi investigación, en los años 70, descubrimos una proteína que se llama proteína Tau. Y esa es la proteína que hoy en día, en 2020, se conoce como la proteína responsable de la enfermedad de Alzheimer. Pero son casi 5 décadas de estudio incesante, en lo cual fueron de alguna manera coronadas algunos años atrás con nuestra teoría de la neuroinmunomodulación. ¿De qué se trata esto? Se trata que durante más o menos 40 años se postuló una teoría sobre el Alzheimer. Yo en ese entonces estaba en Estados Unidos, era chico, o sea, cabro chico, digamos, al medio americano, chileno, chico, y estaba recién asumiendo un cargo académico en una universidad. Entonces era irracional pensar que lo que yo dijera tenía mucha importancia. Pero en ese momento yo dije, la teoría que se plantea está equivocada, es errónea, y voy a demostrar que es así. Pero esa teoría estaba de alguna manera impulsada por una serie de figuras ilustres de entonces, casi todos de la Universidad de Harvard. Entonces la pelea era más o menos grandota, y se establecieron dos grandes bandos. Un bando de los que defendían la teoría del amiloide, ¿Ya? que nosotros decíamos que en el fondo ese tipo de estructuras no producen una enfermedad de Alzheimer, y más encima no hay que tocarlas. Ustedes las tocan, van a producir algún problema, porque en el fondo protegen contra el Alzheimer, no es que sean la causa. Entonces, evidentemente que estábamos en minoría aplastante, y se fueron sumando gente, investigadores bastante notables, jóvenes de la época, a la teoría mía, la teoría de la proteína Tau, y nos llamaron los tauólogos. Y la otra Taurólogos. teoría eran los bautistas, así como eran dos bandos, los tauólogos. Ya. Me entretuve mucho durante varios años en estas discusiones entre una teoría y la otra, pero finalmente la mayor parte de las compañías farmacéuticas, dado el nombre que tenían y la publicidad que gastaba la gente que estaba en la teoría de la amiloide, que eran bastante importantes, y las farmacéuticas empezaron a fabricar drogas y moléculas y anticuerpos, ¿no es cierto?, monoclonales, que se usan mucho en la medicina actual contra el amiloide, y fueron prácticamente todas, yo no diría canasto de la basura, pero de alguna manera no sirvieron absolutamente de nada. Los laboratorios retiraron sus estudios, y evidentemente que la teoría nuestra y la idea de que eso, el camino no iba por ahí, teníamos razón. Entonces se gastaron, ¿cuántos?
billones, no billones, trillones de dólares. Trillones de dólares que hubieran servido el 0,01% de esa cantidad para impulsar toda la investigación en ciencia y en el Alzheimer en Chile. Bueno, y finalmente se nos fue dando la razón, y el grupo de los taoístas, que éramos muy pocos, éramos 4 o 5 solamente, contra un bastante número de miles que abrazaban la otra teoría. Y finalmente se nos dio la razón en los años, comienzos de los años 2000, planteamos la teoría de la neuroinmunomodulación, en el cual la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se considera producida por factores inflamatorios, una enfermedad por inmunidad innata, la inmunidad por el tipo innata, en que señales de daño de diferentes tipos, que pueden ser desde trauma, golpe, deficiencia de vitamina B12 en el cerebro, por ejemplo, hasta el mismo amiloide de forma libre, no formando parte de las placas, más el exceso de hierro, por ejemplo. El hierro en el cerebro se acumula y es un factor detonante de la enfermedad. O sea, había una serie de factores que llamamos señales de daño. Sí, Esas claro. señales de daño activarían la microglía que está en el cerebro. En el cerebro no son todas neuronas. La mitad del cerebro o más que ellos son microglías, células pequeñitas, ¿no es cierto?, que son las que suministran material en el cerebro y actúan como el sistema inmune del cerebro. Todo el sistema, ¿no es cierto?, inmunológico. Entonces, esa microglía se activaría y se secretaría factores inflamatorios o citoquinas. Ustedes han oído hablar ahora de las tormentas de citoquinas que causan el coronavirus, Sí, claro. los problemas pulmonares, ¿no es cierto?, Bastante de derivados moda, del digamos. COVID-19, que es la enfermedad producida por el SARS-2, que es el coronavirus. Esas son tormentas de citoquinas. Exactamente lo mismo ocurre en el cerebro, según la teoría nuestra, en forma gradual, no al nivel de una patología como el SARS-CoV-2 del coronavirus. Y esas tormentas de citoquinas harían que finalmente hay un cambio en los mecanismos de interacción entre estas células de la microglía y el cerebro, con la consecuente fosforilación, que es una modificación en una proteína que está localizada en la neurona, que se llama tau, que es la proteína que yo había descubierto Claro, que estudió usted. hace años atrás. Entonces, al fosforilarse la proteína tau, cambia su conformación y forma unos agregados patológicos que une tau, un polímero, y ese polímero es la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, si podemos nosotros impedir que se forme el polímero, o por último, si el polímero está y podemos desensamblarlo, destruirlo, estaríamos curando o controlando la enfermedad de Alzheimer. Y eso en este momento es aceptado en todos los libros y en todos los científicos que trabajan en Alzheimer en el mundo, sin excepción. Ese es Ahora, el gran salto. profesor Machoni, me gustaría un poco saber por qué en particular usted le ha interesado específicamente estudiar esta enfermedad del Alzheimer. ¿Qué lo motivó a que sus esfuerzos se dedicaran a estos estudios específicamente? Bueno, yo lo contaba en varias entrevistas, en libros que he publicado desde que yo era niño, de los 14, 15 años, me interesó entender un poco cómo funcionaba el cerebro. O sea, cómo el cerebro era capaz de pensar, cómo era capaz de amar, cómo era capaz de sentir, por ejemplo, empatía por el otro. Bueno, de ese tipo, yo me pasaba la cabeza dándome vuelta de cómo, si yo estoy observando un arcoíris precioso, ¿qué está pasando en mi cerebro? ¿No es cierto? ¿Qué? Ya. En esa época, cuando yo entré a la universidad a estudiar, estamos hablando de los años 60, comienzo de los 60, no se sabía nada. Lo único que se sabía del sistema nervioso, montaba en axones, sinapsis, ¿no? Terminal presináptico, postsináptico, que había un potencial de acción eléctrico que permitía, ¿no es cierto?, el transporte de la comunicación interneuronal, se comunicaban las neuronas de esa manera, y en la medida que hubiera más procesos sinápticos, esa comunicación se hacía más rica, más amplia, ¿me sobre un poco la fisiología del funcionamiento del sistema nervioso, pero de la bioquímica o de la biología celular, de lo que ocurría dentro de la neurona, no sabía nada. Cuando yo empecé estas investigaciones, estamos hablando de los años 70, comienzo de los 70, estábamos en un campo virgen, fuimos un poco los pioneros en eso. Entonces, empezamos primero con estudios más básicos en el laboratorio, hasta pasar después a estudios clínicos. Yo, como jefe de la investigación, nos metimos ya en estudios por aprobación de los comités de ética, pasando por todos los protocolos necesarios para trabajar ya en humanos. Y eso nos permitió que mi teoría de la neuroinmunomodulación tuviera una aplicación directa para la búsqueda de biomarcadores, que son en el fondo
detectores de la enfermedad. Si yo mido un marcador, te digo, esta persona sí tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer. O está en un comienzo o está en una etapa más avanzada. Entonces, fuimos los pioneros en el mundo también en la búsqueda de biomarcadores. Pero todo esto es basado en la teoría que yo prestaba. La teoría era un marco que me decía, busquen por acá. Y yo iba y encontraba. La teoría me decía para curar, para la terapia, busquen por acá, íbamos y encontrábamos. Encontramos, por ejemplo, que moléculas naturales, productos naturales, a veces traen las plantas, lograron frenar esta agregación de la proteína tau. Y por lo tanto las probamos y funcionaban. Y hemos desarrollado varios nutracéuticos. Nutracéuticos son productos naturales de las plantas que tienen acciones de alguna manera preventivas o curativas de ciertas enfermedades. Entonces hemos estado en un proyecto pero multifacético, trabajando, no sé, 18 o 24 horas al día durante varios años. Durante la pandemia, basta decirte que en 7 o 8 meses de pandemia, pese a que había cierre en la Universidad de York, logramos publicar 9 publicaciones científicas. Nos arreglamos de alguna manera yendo, ¿no es cierto?, a las casas, a los pacientes, a tomarles muestras, en fin, y sacamos las cosas adelante. O sea, nos interesa buscar soluciones y las soluciones las tenemos. Y eso valió que la Academia Nobel haya incorporado, ¿no es cierto?, a mi nominación al Premio Nobel de Medicina para este año. Sí, Ustedes claro. saben eso. Sí, claro. Bueno, todo eso es producto de toda esta carrera de años, ¿no es cierto?, en que logramos romper un viejo paradigma que no ayudaba mucho, que más o menos frenaba la investigación y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y abrir un nuevo paradigma, que es el paradigma que yo planteaba, ¿no es cierto?, sobre la teoría incubatoria del Alzheimer, y generar marcadores, generar compuestos que van a hacer tratamiento, de la cura de la enfermedad o a la prevención. El tema de marcadores, por ejemplo, hay uno solo aprobado en todo el mundo, que es la punción lumbar, que es una muestra del líquido cefalorraquídeo del paciente, y eso se examina, se ve la proteína tau. Ese método lo desarrollamos acá en Chile, el año 2002 o 2003, es el único aprobado por la FDA en Estados Unidos y aprobado para uso en todo el mundo. Menos en Chile. Acá en Chile no se usa, a pesar de que nació acá el método, pero como es caro, finalmente no se ha empleado en Chile ampliamente, casos muy excepcionales a lo mejor, pero desarrollamos un nuevo método y otro nuevo método. Tenemos 3 biomarcadores nuevos no invasivos y de bajo costo, que son los que estamos de alguna manera desarrollando para que se entregue el servicio, esperamos dentro de este año, ojalá en los primeros meses, por un laboratorio central en Santiago, donde recibiría las muestras de todo Chile y entraríamos resultados de este biomarcador de detección temprana. Es un marcador de detección temprana, ojo, que nosotros 10 o 20 años antes de los síntomas de la enfermedad podemos estar viendo que hay un cambio en el cerebro que no lo detecta la neuroimagen. El PET, por ejemplo, o la resonancia magnética no lo detectan, porque ven cambios morfológicos relativamente groseros en el cerebro, pero no ven un cambio bioquímico muy fino. Ese es el punto. Bueno, usted hablaba de la situación en Chile. Me gustaría un poco saber, yo sé, y ahí usted nos explicaba muy bien, de que varias de estas investigaciones nacieron acá, lamentablemente por costo no se aplican, aquí se hacen en otras partes, pero en general, en la historia, ¿cómo la comunidad científica chilena ha abordado el tema del Alzheimer? Y junto con ello le pregunto también, ¿cómo ha sido el desarrollo de esta enfermedad acá en nuestro país? No, el desarrollo de la enfermedad en el país es tan serio como en todo Occidente, o sea, estamos hablando de alrededor de un 15% de los pacientes mayores de 65 años. Los mayores de 80 años puede ser hasta el 50%, hasta la mitad. Uno de cada 2 pacientes sufre enfermedad. Eso en Chile y en Estados Unidos es muy similar. En Chile hay poco estudio epidemiológico, ya que vaya dirigido a hacer una encuesta o estudio en la población, son bastante escasos. Entonces, falta esa etapa en Chile de desarrollo. Ahora, investigación clínica en Chile hay, y hay algo de investigación básica también. Yo, desgraciadamente, no la conozco mucho, la investigación de otros grupos en Chile, pero te puedo contar de la nuestra. En general, estamos Sí, en el país, hay algo de investigación de Alzheimer, sin lugar a dudas, y eso hace que estemos por lo menos activos en torno a este tipo de investigaciones y seamos conocidos en otros países. ahora, profesor Maccioni, yendo un poco al tema del Alzheimer específicamente, esta enfermedad, ¿cómo se podría catalogar? ¿Es una enfermedad que se transmite, se adquiere a lo mejor por herencia o tiene otros factores? ¿Qué detona la enfermedad del Alzheimer? ¿Se logrará determinar aquello?
Sí, conocemos bastante bien eso. Eso se llama la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué factores la producen? Lo que sabemos nosotros es que no es una enfermedad genética, es una enfermedad esporádica, que da esporádicamente dependiendo de las condiciones de vida, del estilo de vida de la gente. Hay un 2% genético, o sea, hay 3 tipos de mutaciones que se han estudiado en la sueca, otra en Italia, otra en Colombia. Son mutaciones de unas moléculas que se llaman preseritinas que tienen que ver con el procesamiento de este péptido amiloide, pero esos son casos de menos del 2%, diría yo, de los casos corresponden a esa enfermedad genética, que es motivo de estudio igual. Han arrojado información interesante en investigación sobre esto. Pero es en general esporádica. Eso significa que hay factores de predisposición de la enfermedad de Alzheimer. Hay genes de predisposición. O sea, hay genes que se heredan. Y eso hace que de repente una abuela tenía una enfermedad, el padre y el hijo después la tiene también. Es porque hay genes de susceptibilidad. Esos genes son simplemente una potencia, un potencial para que la persona adquiera esa enfermedad. Pero puede que viva 100 años y no la tenga nunca. Nunca. Eso depende del estilo de vida. Si la persona lleva un estilo de vida ordenado que permita que esos genes no se activen, esos genes van a estar durmiendo toda la vida. Pero si, por ejemplo, si la persona fuma, vive una vida desordenada, come en exceso de carne, no se alimenta bien, tiene sobrepeso, más otras enfermedades como la diabetes. Acuérdense que el Alzheimer, según los estudios de nuestro laboratorio, le llamamos la diabetes tipo 3, porque el metabolismo de la glucosa y el Alzheimer están íntimamente relacionados. Va a aparecer dentro de poco un paper de la revista Nature de nuestro grupo, de la doctora González, donde plantea justamente cómo actúa la glucosa, las patologías en el metabolismo de la glucosa y llevan a la enfermedad de Alzheimer. Insuficiencia de insulina o también pueden ser enfermedades a nivel de cierto tipo de receptores, diabetes tipo 1, tipo 2. O sea, todo indica que hay una serie de causas que dependen de los estilos de vida de la persona. Alimentación, ejercicio, falta de ejercicio, la vida sedentaria, todo eso influye. Entonces, si la persona lleva una vida ordenada y sin que esos factores estén influyendo, no se van a activar esos genes de predisposición y nunca la persona va a tener Alzheimer. Pero si lleva una vida bastante desordenada y poco disciplinada en esos aspectos, va a tener Alzheimer muy tempranamente y eso es por eso se considera que es una enfermedad por factores epigenéticos. Claro. Se habla de factores de epigénesis y la epitranscriptómica, que es la transcripción de esos genes, ¿no es cierto? El mensajero que se producen cuando se activan esos genes es la que nos cuenta a nosotros cómo de alguna manera pueden producirse el Alzheimer sin que haya factores genéticos del tipo de las mutaciones que yo le hablo. Ahora, no es fácil explicar justamente cómo actúan los mecanismos epigenéticos, sí, claro, pero estoy tratando de decirlo en pocas palabras. Pero sabe que igual queda claro el punto, de todas maneras. Ahora, obviamente, y lo que más rescato yo es que uno debería llevar una vida ordenada, una alimentación sana, no privarse de ejercicios y por lo tanto ahí las posibilidades de adquirir el Alzheimer o de contraerlo, no sé, ahí se minimizan bastante. Pero el estrés es un factor también detonante para el Alzheimer. Es factor predisponente del Alzheimer, fuertemente el estrés, la falta de actividad intelectual. La persona que se jubila a los 60 años dice ahora me dedico a contemplar el cielo, ¿no es cierto? Sin hacer ejercicio intelectual, de leer. La lectura es un protector contra el Alzheimer, ojo. Mientras más lee uno, se está protegiendo contra la enfermedad del ejercicio intelectual. Y eso produce lo que se llama, escúchame bien, reserva cognitiva. O sea, yo me guardo una reserva por todo ese ejercicio que yo he hecho, y si hay factores que me van a atacar, los condicionantes del Alzheimer, no me va a dar porque esa reserva cognitiva me protege, ¿me entiendes? De todo eso hemos ido aprendiendo de tal modo que es un interjuego entre factores ambientales, estilos de vida y la propia enfermedad. La vida social activa, por ejemplo, es un elemento importante, el mantener vida social. La persona que se retrae, vive en forma muy apática, está más expuesto, tiene más riesgo de generar la enfermedad. Ahora, profesor Machoni, hemos vivido una situación bastante compleja producto de la pandemia del coronavirus que nos ha condicionado nuestra vida. Incluso muchas de las cosas que usted ha mencionado incluso han debido desaparecer. ¿Usted cree que
el coronavirus, con todos los cambios que significó en la vida de las personas, pudiese detonar una mayor incidencia de que aparezcan más casos de Alzheimer en el mundo? Bueno, pues publicamos el otro día en la revista El Libero un largo artículo, ¿no es cierto?, con la doctora Andrea González, indicando justamente el porcentaje con datos estadísticos ciertos de cómo la pandemia, no el virus no va a llegar a producir Alzheimer, pero el confinamiento debido al Alzheimer ha aumentado exponencialmente enfermedades de tipo neurodegenerativas y enfermedades mentales también. Entonces, graficamos ahí justamente cómo controlar eso y qué tipo de medidas tomar para controlarlo. Ahora aprovecho de pasar un aviso que hay un curso que empieza el 18 de enero, es un curso, ¿no es cierto?, sobre longevidad saludable, de cómo podemos manejar el envejecimiento de manera saludable para frenar enfermedades neurodegenerativas. Y la mitad de las conferencias, son 10 conferencias, dadas por expertos top en el tema, se refieren al confinamiento, de cómo podemos controlar el confinamiento. O sea, por eso los invito a que vean ese curso, que está avisado en diferentes medios, en el LinkedIn, en diferentes formas para poder participar, ¿no es cierto?, de estas conferencias. Usted señalaba que se puede prevenir eventualmente, ya hay algunos métodos para prevenir el Alzheimer, incluso muchos años antes. De hecho, en uno de sus estudios dice que una muestra de sangre bastaría para aquello. ¿Este estudio está validado? Cuéntenos un poco más antecedentes, qué significa esto, el hecho de poder predecir una enfermedad que hasta hace poco llegaba y prácticamente pillaba de sorpresa a la persona y a la familia, que es el otro componente que también sufre con la enfermedad. Bueno, sí, justamente el método nuestro es para eso. Si la persona sabe, ¿no es cierto?, que está sufriendo algún tipo de alteración, queja de memoria, por ejemplo, queja, no significa que tenga Alzheimer, eh, y se hace un test como el test nuestro va a indicar que hay algún tipo de cambio bioquímico en el cerebro, aunque los síntomas no se hayan expresado. Entonces, por eso les digo que 10 años antes pueden haber un cambio bioquímico en el cerebro, que es lo que medimos nosotros exactamente a nivel de esta proteína tau, aunque no haya síntomas. La persona, todos los test psicológicos, las evaluaciones médicas que se le hacen, indican que es una persona que está cognitivamente normal. Normal, pero tiene alterado el marcador nuestro. Eso significa que hay que actuar a ese momento, ¿no es cierto? ¿Y cómo actuar? Con los métodos preventivos. Nosotros ya tenemos varias publicaciones científicas que indican qué hacer, qué métodos preventivos hay. Una publicación que va a aparecer dentro de poco que obtuvo el galardón del paper del año en Estados Unidos en una de las revistas científicas donde lo están publicando, en la Journal of Cell Disease, y esto va a ser publicitado en todo el mundo a través de un comunicado de prensa. Va a haber un comunicado de prensa de la editora donde va a salir la publicación esta, y en esa publicación se indican claramente normas como, por ejemplo, uso de la medicina china. Usted me dirá que tiene que ver la medicina china, pero sí tiene que ver mucho. Hay estudios científicos que indican que la práctica del Qigong, el Qigong, el Qigong, ¿no es cierto?, el Tai Chi, o también, ¿no es cierto?, la meditación, el mindfulness, previenen la enfermedad de Alzheimer. Son métodos que no necesitan droga, no tienen efectos adversos algunos y que ayudan muchísimo. Hay que ser disciplinado y sistemático, obviamente, para practicar Qigong y todas estas prácticas. Ya, en ese artículo científico nuestro está descrito cómo todas estas prácticas ayudan a prevenir la enfermedad de Alzheimer, además de la nutrición, los nutracéuticos, la vida ordenada, vida social activa y todo ese tipo de factores. Así que hay herramientas como para poder prevenir la enfermedad que antes no existían. Yo creo que recién se está abriendo, ese es un nuevo camino que estamos abriendo a través de las investigaciones. Bueno, y efectivamente, claro, cuando ya puede predecirse que podría aparecer eventualmente el Alzheimer, ¿a qué síntomas uno debiese poner atención para comenzar siquiera a pensar hacerse este examen? ¿Qué cosas debiese tomar en cuenta uno en la vida cotidiana y que le indique que podría estar en presencia de la enfermedad? Primero, cambios de personalidad. Una persona que se comportaba, era alegre, entretenida, simpática, cambia abruptamente, inmediatamente hacerse el control médico. O sea, no hay que hacer el examen nuestro inmediatamente, sino que el médico se lo va a recomendar y se lo va a recetar, lógicamente. ¿Ya? Luego de eso, cambios en la memoria, ¿cierto? Cuando ya se hace sostenido, que yo recuerdo todo lo que me pasó en mi infancia, pero no recuerdo lo que me dijeron hace 5 minutos.
Entonces, para eso hay una serie de test que uno le pasa al paciente, ¿no es cierto?, que tiene que recordar memoria de corto plazo. Números de teléfono, nombres de personas. Usted me dice, yo me llamo Germán, y dentro de 5 minutos te pregunto cómo me llamo yo, y si la persona se lo olvidó, ya puede haber algún problema para evaluar, ¿no es cierto? En fin, cosas de ese estilo. Y eso es queja de memoria, pero eso no significa que la persona tenga Alzheimer. Es un motivo de preocupación. Por lo tanto, este examen puede ayudar a indicar si va en camino o no hacia un cambio metabólico que pueda llevar finalmente a la enfermedad de Alzheimer. Esa es la ventaja de un test predictivo, de hacerlo con tiempo. En fin, eso es lo que... Y también como herramienta de diagnóstico. En el diagnóstico, el médico tiene una serie de elementos en la mano para diagnosticar la enfermedad, pero ha costado mucho diagnosticarla durante mucho tiempo, justamente porque no hay marcadores certeros. Lo que se usa es la psicología, pero también la psicología tiene un cierto factor subjetivo, entonces puede que realmente el diagnóstico sea un poco difícil. Bueno, pero de todas maneras son esos por lo menos aspectos a los cuales habría que poner atención y probablemente de ahí ya tomar la hebra para tener un diagnóstico más certero probablemente. Bueno, usted Eso. publicó un libro que habla acerca de las hipótesis actuales e hitos de la investigación en la enfermedad de Alzheimer. Es un libro que fue presentado hace poco, tengo entendido, y me gustaría un poco que nos dice a conocer algunos aspectos que trae esta publicación, que imagino debe resumir mucho de lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Ese libro fue un simposio que hicimos en el Conference Town de Reñaca, se llama, no está hace poco, yo diría cuando 10 años. Y en esa conferencia invitamos a unos 30 de los top en el tema de Alzheimer. Vinieron a Chile y estuvo muy entretenido, muy rico en términos de nuevas concepciones, nuevas hipótesis. Y lo interesante de ese congreso es que las personas que eran autores de esta teoría errónea, le llamo yo de la amiloide, y ya les hizo perder mucho tiempo en el curso de investigación, dijeron, reconocemos que la cosa no va por ahí. Lo dijeron públicamente, ¿me entiendes? Y nosotros planteamos la teoría nuestra con vigor en ese entonces y quedó en ese libro plasmado, ¿no es cierto?, el contraste que había entre las dos posiciones. De tal modo que es el valor histórico que tiene. Y por otro lado, se presentaron trabajos de varias personas jóvenes. Y una de las cosas que fuera de la investigación de Alzheimer me he dedicado yo durante mi vida es a formar nuevos científicos, con bastante éxito, puesto que la mayor parte de los buenos científicos están profesores académicos exitosos acá en Chile, pero muchos están en universidades como Cambridge en Inglaterra, en Harvard, en la Universidad de Chicago, en Princeton, en las mejores universidades del mundo, gente formada en mi laboratorio, justamente porque lo que yo les imprimo en su formación son características importantes para llegar a ser un científico exitoso, creerse en el cuento, pensar en grande, y realmente perseguir la solución de problemas sin frustraciones. Aquí la resiliencia es muy importante. Frustraciones en la vida del científico hay muchas. Yo en la vida diaria, por ejemplo, yo no te voy a contar y no voy a entrar en detalle de todos los ataques que uno recibe en nuestros medios cada vez que nos saca un descubrimiento nuevo. O sea, me lo voy a guardar por ahora. Pero salen a desacreditarlo, supongo, ¿no? Por supuesto. En circunstancias que en los mejores centros del mundo nos alaban y nos lanzan grandes, ¿no es cierto?, alabanzas y felicitaciones por los avances que hemos estado logrando. Entonces, pero no entremos en ese capítulo porque, como te digo, eso ya lo asumimos hace mucho tiempo, hace 30 años atrás, hemos vivido con eso. Profesor Machoni, bueno, ¿y qué futuro se le ve entonces a todo lo que es la enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo lo ve usted en base a todo lo que ya han descubierto y en base al trabajo que están llevando adelante? ¿Cómo ve usted la enfermedad de aquí a unos 30 años? Yo, yo pienso que la enfermedad de Alzheimer debería solucionarse aquí en 30 años. Ha sido difícil por las razones que yo te daba, por el hecho de que es una enfermedad multifactorial y que tú no la vas a solucionar nunca con una droga. Si los laboratorios farmacéuticos que ganan millones con esto están pensando todavía en que tal y tal molécula va a solucionar el Alzheimer, olvídense, eso no va a ocurrir nunca, nunca jamás, porque el Alzheimer es multifactorial y por lo tanto hay que usar terapias multitarget con diferentes grupos de moléculas o compuestos naturales que tengan una riqueza molecular tal que atacas diferentes blancos en el cerebro, no uno solo, sino que distintos. Ya, todo eso hay que tenerlo en cuenta para lo que viene en el futuro, en la búsqueda de nuevas terapias de Alzheimer. Y además con esta concepción nueva que hemos puesto nosotros de tomar diferentes
incluir e integrar distintos factores que van desde la alimentación, el ejercicio, factores, ¿no es cierto?, del estilo de vida de la persona, junto con el uso de posibles moléculas terapéuticas contra la enfermedad. Eso te puede dar un camino nuevo. Yo creo que tratar la enfermedad de Alzheimer, aprendiendo bien a prevenirla, vamos a aprender a curarla. Y por lo tanto, de aquí a 30 años, como dices tú, a lo mejor va a haber muy pocos Alzheimer porque vamos a estar manejando todo ese tipo de tecnología. Y eso lo diga yo, lo dicen otros, desde afuera lo dice todo el mundo, que el grupo nuestro. Yo no hablo de Ricardo Machoni, sino que hablo del grupo nuestro del laboratorio de la Universidad de Chile. Es un laboratorio que sí produce muchísima ciencia y el que ha logrado todo esto. Son la mayor parte de investigadores jóvenes. Bueno, profesor Machoni, yo le quiero agradecer mucho los minutos que nos ha entregado nuestro programa acá en San Antonio y por supuesto muy valiosos los consejos. Me gustaría dejarle los minutos finales para lo que usted le quiera decir a nuestra audiencia de la radio y del canal de televisión sobre este tema que hemos estado conversando. Bueno, mi consejo es pensar positivo siempre. Pensar positivo. En segundo lugar, pensar en grande. Los seres humanos tenemos toda la capacidad de asumir grandes proyectos y liderazgo, ¿no es cierto? Y por eso es importante pensar en grande. Y no porque estemos en Chile vamos a ser menos que la gente que está en Estados Unidos, en los mejores centros médicos, en la Clínica Mayo, en otros. Y acá en Chile podemos obtener cosas tan importantes como esa. Cuando yo me vine a Chile, 20 años atrás, me decían, acuérdense que estamos en Chile. Yo decía, ¿qué importa eso? Estamos en Chile, porque en Chile podemos hacer cosas mucho más importantes que las que hacen en Boston, en Nueva York, en Estados Unidos, en centros médicos de lujo, porque si tú tienes buenas ideas, esas ideas las vas a llevar adelante. O sea, no, mucha gente me dice, sí, pero dependemos mucho de las máquinas. Y las máquinas son instrumentos. Lo que dependemos es de esto. Si el cerebro funciona bien, vamos a tener buenas ideas, y esas ideas, si son buenas, van a salir adelante. Por ejemplo, si nosotros estamos en condiciones un poco más pobres que otros países, en cuanto a equipo, yo envío a un estudiante mío, le consigo una beca a ese laboratorio y hace el experimento allá y se vuelve. ¿Cuál es el problema? Solucionado el tema. Entonces, evidentemente que está la posibilidad de pensar en grande. Pensar en grande y ser positivo. Lo más importante es ser positivo. Vamos a construir un país grande en la medida en que todos los chilenos seamos positivos y seamos gente con un alto nivel de lealtad y compasión. Yo diría esas tres cosas. Compasión significa preocupación por el prójimo. Si nos interesa lo que hacemos nosotros mismos y lo que hace el resto, estamos mal. Ahí estamos pésimos. El primer consejo, compasión. Compasión por el resto. En segundo lugar, como te decía, es el creerse el cuento, el pensar en grande. Y el tercero, es tener una actitud positiva frente a todas las cosas, frente a todo. ¿Verdad? No dejarse llevar por las alarmas que tienen en la televisión, que todo tiene solución. El problema del coronavirus, somos muchos científicos en el mundo que le estamos buscando soluciones. El mismo grupo nuestro está trabajando en el coronavirus también, fuera del Alzheimer. Estamos todos interesados que salga algo. Y si la vacuna sirve, no sirve, qué tipo de controles hacer, investigar a fondo, ¿no es cierto?, todos los problemas que pueda traer los distintos tipos de vacunas y las ventajas que ellas tienen. Entonces, todo eso forma parte, ¿no es cierto?, del caudal científico que podemos manejar en un país como el nuestro para que la gente viva en las mejores condiciones. Eso es. Bien, Un pues, doctor saludo Machoni. a todos los habitantes de San Antonio. Yo he estado varias veces allá y me encanta toda la quinta región, por supuesto, donde yo también tengo ahí un reducto en Algarrobo. Sí. Bueno, esperamos un día tenerlo por acá de visita, profesor. Y hasta luego, que esté muy bien. Muy bien, Muchas bueno, así gracias. hemos conversado con el profesor de la Facultad de Ciencias, Ricardo Machón, en esta edición de Imago Mundi y también de las Crónicas del Domingo en Canal 2 en Chilena FM. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta un próximo programa. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.